La experiencia de mi contexto de vida se debe mucho definitivamente al contexto familiar, que es un elemento sumamente importante. Mis inicios a nivel de poder, la idea de saber qué estudiar, porque es una edad difícil. ¿Difícil por qué? Porque eres adolescente. Yo tenía 15 años, te comento. Cuando los papás asumen y dicen, pero yo estoy con mis hijos, ¿no? Pero ¿qué significa estar con tu hijo? Estar físicamente no es suficiente. Es estar emocionalmente, porque puede que por alguna razón laboral, como papá o mamá, podamos estar fuera de los chicos, de nuestros hijos grandes o adolescentes o muy pequeños. Pero ¿cuál es tu rol como padre, como madre? Si nosotros vemos a un niño, un adolescente, con una conducta que de pronto no es la mejor, evaluemos, hagamos una introspección, ¿no? Como decimos los psicólogos, entremos dentro de nosotros, dentro de nuestro contexto familiar para saber qué ocurre. Estar en un aula universitaria de pre o incluso de posgrado no implica llegar con tensión. Implica un espacio divertido ameno, sin romper las barreras de la formalidad y responsabilidad que obviamente equivale al estudio, ¿no? El cumplimiento, el respeto y demás. Si tú estás bien, a quienes tú amas van a estar bien. Entonces, insisto con ese detalle, ¿no? Trabaja en ti para que a partir de lo que tú hagas contigo, mira, todo fluya. Y entonces es disfrutar el día a día, es vivir todos los días. Amigos de Cultural Conversa, bienvenidos una vez más a su podcast semanal que nos permite siempre tener a nuestros invitados, a nuestros entrevistados que por cierto nos dan una gama especial, sobre todo conociendo no solo su vida, sino brindándonos a manera de orientación un espacio importante para usted que nos sigue día a día. Está con nosotros la doctora Sandra Olano Bracamonte, ella es psicóloga de profesión y bienvenida al programa. Muchas gracias a ustedes, encantada de esta mañana de poder compartir también. Vamos a tutearnos, claro, soy Javier sí. Palomino, Sandra, para que esta entrevista y quienes nos vengan en estos momentos sepan realmente cómo eres. Más allá de la hermosura como mujer trujillana, queríamos saber un poco cómo es que te inicias en esta importante tarea de servir a la sociedad. ¿Cómo era Sandra en la época escolar, por ejemplo? Bueno, te comento, yo estudié aquí en Trujillo, una institución privada. La experiencia de mi contexto de vida se debe mucho definitivamente al contexto familiar, que es un elemento sumamente importante, ¿no? Mis inicios a nivel de poder, la idea de saber qué estudiar, porque es una edad difícil. ¿Difícil por qué? Porque eres adolescente. Yo tenía 15 años, te comento. Cuando tuve la gran responsabilidad de decir, ¿y ahora qué hago, no? ¿Y ahora qué estudio? Y es la gran pregunta que se hacen en la actualidad, inclusive muchos jóvenes. Sí, y entiendo mucho por la experiencia personal, por ser psicólogo, obviamente, en el contexto, ¿no? Entonces, como te decía, es importantísimo el soporte familiar. El acompañamiento de familia ayudó muchísimo a ampliar este abanico de posibilidades para saber que todas las carreras son buenas, pero que mucho va a depender del actuar de cada quien. Y el actuar de cada quien a los 15 años es casi imposible hacerlo solo o sola. Entonces, insisto con la necesidad de poder tener el soporte de la familia para que te ayude a decidir libremente. Claro está que esta libertad implica orientarte, cuáles son tus caminos, cuáles son tus posibilidades y analizar que hay situaciones muy buenas, pero que también no malas, sino que tienes que estar preparados para poder afrontarlas en caso pueda ocurrir. Y entonces la preparación personal en el contexto familiar es de vital importancia. Y eso considero que indiscutiblemente fue el pilar que me conllevó a tomar la decisión inteligente de poder estudiar la carrera que hoy escogí. Entonces, ¿no? Partimos en esta primera orientación a que el padre de familia no debe desprenderse nunca de lo que todo joven desea tener o querer ser algo en la vida, ¿no? O alguien. Y bueno, hoy en día vemos ejemplos muchos donde lamentablemente todavía hay padres que nos desprendemos de los hijos, ¿no? Y los hijos pareciera pues que no les importa mucho, no la gran mayoría, pero sí algunos, y bueno, y ejemplos creo que sobran, ¿no? Con las conductas que vemos. Pero ese sería tu primer consejo. Sí, definitivamente sí, como psicóloga con mayor razón lo avalo, ¿no? Aseverar una responsabilidad no solamente en donde el padre, lo veo en consultas, ¿no? Cuando los papás asumen y dicen, pero yo estoy con mis hijos, ¿no? Pero ¿qué significa estar con tu hijo? Estar físicamente no es suficiente. Es estar emocionalmente, porque puede que por alguna razón laboral, como papá o mamá, podamos estar fuera de los chicos, de nuestros hijos grandes o adolescentes o muy pequeños. Pero ¿cuál es tu rol como padre o como madre?
Un contexto muy simple, ¿no? Te comento, entrevistaba yo a un padre de familia y me decía, sí, doctora, yo juego con mi hijo. Y entonces en consulta le dije, a ver, acá tenemos juguete, vamos a jugar con Juancito. El papá no sabía, No sabía ni ni qué siquiera juguetes jugar. tenía, ni cómo hacerlo, ni nada. Entonces, he ahí la gran responsabilidad. No generemos un mea culpa, como probablemente muchos papás o mamás asumen, no. Generemos una evaluación para que lo que ocurrió no me arrepienta y considere que sea mal padre, mala madre, sino a partir del momento en que yo tomo conciencia del rol que estoy asumiendo y que probablemente no es que lo haga mal, pero podría mejorarlo, entonces hay que tomar acciones para poder mejorar. Recuerden, ¿a qué edad nos casamos? 20, 25 años. ¿Qué edad tiene tu hijo? Si tu hijo tiene 10 años, cuidado, solo tienes 10 años más para disfrutar de ese niño que está en tu seno familiar, porque luego tiene que tomar un rumbo diferente para formar una familia en función a lo que tú le enseñaste. Podríamos decir de que el modo de vivir de un niño es el espejo en un adulto ya en un futuro. Por supuesto, porque copian modelos. Entonces, de la forma como me crías como hijo, como hija, voy a replicar, ¿sí? Voy a poder actuar, voy a poder enfrentar. ¿Por qué los papás cuando los chicos son adolescentes dicen, pero saluda? ¿Por qué no saludas? ¿Por qué no dices gracias? Defiéndete. No se enseña de esta manera. Es la mejor intención del padre o de la madre. Claro. Pero el chico o la chica, el niño o la niña, el joven o el adolescente, no, nos pasa a todos los padres. Aprende por modelos, por réplicas. Entonces, si nosotros vemos a un niño, a un adolescente con una conducta que de pronto no es la mejor, evaluemos, hagamos una introspección, ¿no? Como decimos los psicólogos, entremos dentro de nosotros, dentro de nuestro contexto familiar para saber qué ocurre. Me adelanto un poquito, ¿por qué? Porque lamentablemente en el contexto real tenemos muchas familias disfuncionales por miles de situaciones, pero no podemos juzgar y creer erradamente, equivocadamente, que el hecho de que el niño o la niña proceda de una familia disfuncional va a ser un mal niño, o un niño probablemente sin valores, o un niño sin capacidad de recursos personales en lo absoluto. Si le tocó vivir a este niño en una familia disfuncional por situaciones que el niño y la niña no pueden manejar porque no es responsabilidad del niño o de la niña, entonces nosotros como papás, si estuviesen separados, ¿correcto? Tenemos que fortalecer y encargarnos. Si no lo sabemos hacer solos, bueno, pues es momento de buscar la asesoría para poder conocer cómo lo podemos hacer. Por lo general hablamos de disfunción cuando el padre o la madre no está, o hay uno solo o están simplemente los abuelos. Pero también existe disfunción aún estando los padres ahí. Así es, ¿por qué? Porque como te decía hace un instante, no están presentes, pero emocionalmente son indiferentes. Hay una desnutrición emocional. Y entonces el niño llega a consulta y dice, doctora, quiero que vea a mi hijo. Y entonces la idea es, déjalo en la sala de juegos, que el paciente no es el niño, sino es usted, como papá o como mamá. ¿Por qué? Porque lo que yo trabaje con el niño o la niña, o el adolescente, si fuese el caso, va a tener efecto en la sesión, pero va a retornar a su casa que es un contexto totalmente contaminado. Entonces yo tengo que cambiar, como le digo siempre a los papás, ¿no? Reestructurar sus piezas de rompecabezas porque son elementos vitales para, obviamente, el desarrollo fructífero de este pequeño. Todos los papás queremos lo mejor para nuestros hijos, pero probablemente, definitivamente, el trabajo no empieza con los hijos, empieza con nosotros. Con los padres. Así es. Sandra, ¿cómo es que decides forjarte en esta carrera tan importante? Que, a decir verdad, ya me estás dando una gran lección desde el principio y creo que a nuestros seguidores también. Bueno, en principio, como te comentaba, terminé muy chica el colegio, ¿no? Obviamente teniendo 15 años para tomar una decisión tan importante en la vida y determinante, pero, yo lo entendí. Pero me decía en principio, antes de que no decidiste ser psicóloga. Claro, lo que pasa es que, como te decía, por la edad, correcto, por la inmadurez propia de la edad, tener 15 años, ¿cómo tomo una decisión tan importante en mi vida? Y la comparaba aún pequeña a esa edad y decía, oye, a estudiar una carrera o escoger algo de lo que tú quieras hacer, universitaria o técnico, como quieras llamarle, alguna labor, es no solo ponerte un polo y te lo sacas, porque un polo si no te gusta te lo pones una camiseta y te le retiras. Aquí no, era ponerte la camiseta y no sacártela, era disfrutar de ella. Entonces yo decía, oye, mira, detente y evalúa y piensa, a los 15 años, ¿qué puedes escoger? Que vaya con tu perfil y que te guste, y que más que un gusto te apasione, y que marque tu vida definitivamente a futuro. ¿Pero fue esta carrera? Sí, al comienzo me gustaban varias cosas, entenderás. Bueno, quería estudiar ser aeromoza. Ya. Bueno, te sobraban los requisitos. Te cuento que tuve la oportunidad de poder hacerlo en un nuevo momento, probablemente tengo una experiencia muy corta al respecto, así que logré cumplir ese sueño. ¿Ah, sí? Pero ¿Siempre finalmente, llegaste? sí, pero finalmente tuve la posibilidad de empezar a recorrer y buscar el mundo psicológico para poder conocer, tuve la experiencia, me acerqué un poco al contexto de lo que los psicólogos podían hacer en diferentes campos de acción.
Entonces dije, nada, esto es. Y como te decía, siempre acompañada del soporte familiar, ¿no? Obviamente el apoyo para conocer, acercarme más, conversar con profesionales en su momento, qué es lo que hacían, qué es lo que no deberían de hacer, ¿no? Y la incógnita más grande es el reto que se genera en mí la carrera. ¿Por qué? Porque aprendí y entendí que los psicólogos no dan ningún tipo de fármaco para que el paciente pueda sentirse bien. Entonces dije, este es el reto, lo asumo. Así que desde aquella época, obviamente, pues tomé, creo yo, una de las mejores decisiones de mi vida. Eres una de las primeras promociones en la carrera de una universidad privada aquí en Trujillo. Y bueno, ¿qué recuerdos de aquellos compañeros, de aquellos profesionales que hoy seguramente comparten contigo esta labor? Uy, fascinante. Fascinante porque, como tú acabas de mencionar, bueno, con los colegas, con compañeros míos los encuentro, algunos obviamente están fuera de Trujillo, bueno, han tomado pues de pronto rumbos distintos profesionalmente hablando, ¿no? Pero algunos otros compañeros sí están aquí en Trujillo, entonces tratamos de reunirnos en la medida de lo que podamos para poder recordar esas anécdotas desde cuando empezamos la universidad hasta cuando la terminamos, ¿no? Y obviamente con los docentes, ¿no? Los docentes que fueron en su oportunidad y cumplieron la labor como tal con nosotros. Tengo el gusto y el grato agrado de poder compartir aulas universitarias. Ahora son mis colegas, ¿no? Entonces es fascinante porque tú ves al docente que siempre será un gran maestro, ¿no? Que pasa la valla de ser solamente un profesor, ¿no? Me refiero en la magnitud del significado del término, ¿no? De ser un gran maestro. ¿Te sumaste en la tarea didáctica? Por supuesto, ¿no? Entonces siempre valoro. Cuando tengo la oportunidad, que intento hacerlo casi siempre, revaloro el trabajo que ellos han hecho. ¿Y ves en ti en algún momento a Sandra Olano en tus estudiantes? Claro, y eso se contagia, ¿no? Siempre les digo, ¿no? El estar en un aula universitaria de pre o incluso de posgrado no implica llegar con tensión. Implica un espacio divertido a menos, sin romper las barreras de la formalidad y responsabilidad que obviamente equivale al estudio, ¿no? El cumplimiento, el respeto y demás. Pero sí, pues, o sea, el estar en un aula universitaria implica un compartir. Compartir distinto en donde aprenden, ¿correcto? En donde aprendemos juntos de las experiencias, además, obviamente, del sostén bibliográfico, científico y demás, pero también aprendemos para que lo que consolidemos podamos enfrentar a una sociedad que necesita muchísimo, que no necesita que las tesis queden grabadas solo en documentos, sino que además de ser publicadas, sean ejecutadas, porque se supone que para eso se trabajan en función a una necesidad en distintas coyunturas, pero esa necesidad tienes que trabajarla. De eso se trata. Entonces, la idea es proyectar en los estudiantes esa responsabilidad, que vivan apasionados de la carrera. Esa tarea de enseñar, ¿no? Bueno, en un principio de haber crecido en la carrera, de haberte forjado para luego enseñar, ¿se te hace más fácil que quizás otro docente de otra materia pueda desempeñar? No lo sé porque creo yo que son experiencias distintas. Te cuento que cuando yo terminé la carrera, obviamente no me imaginé estar a cargo de una aula universitaria. No lo imaginé. Gracias a Dios se me dio la oportunidad para poder hacerlo y creo que lo hago muy bien, ¿no? Y no es que solamente crea, sino que eso está avalado obviamente por el reporte, por los comentarios de mis estudiantes y de todas las personas que de alguna forma se desarrollan conmigo en este contexto también, ¿no? Bueno, te digo, esta es una apreciación personal. A mí me parecería mucho más fácil, siendo psicólogo, poder no tanto dominar, sino conocer aún más a mis alumnos, ¿no? Claro que sí, de pronto siempre lo digo, ¿no? Los psicólogos tal vez estamos formados para poder ver a través de una lupa, ¿no? O algo así como que, por decirlo de forma metafórica, ¿no? Muy coloquial, es como una especie de escanear a la persona con la que tú tienes contacto, ¿no? Claro. Si es un paciente, si es un estudiante, ¿no? Porque detrás de ese estudiante hay muchas cosas, ¿no? ¿Y qué pasa cuando un alumno termina siendo un paciente? No de la manera profesional, sino porque tu Tino dice, algo está pasando con este chico, algo está pasando con este muchacho. Bueno, pues terapéuticamente con la preparación que tenemos los psicólogos, en mi caso particular, promuevo a que este estudiante, como tú planteas la idea, ¿no? Pueda en principio darse cuenta de lo que pasa con él. Y no le digo, mira, tú estás pasando esto, no. Es que con técnicas y estrategias psicológicas de pronto se puede manejar didácticamente para que ese estudiante pueda darse cuenta de lo que ocurre, ¿no? Y entonces empezar a trabajar. Siempre lo digo, nadie cambia lo que no conoce. Pero hay códigos como para no adentrar mucho, ¿no? Sí, claro, porque en un contexto de aula universitaria, digamos, estás en un rol como docente, más no como psicólogo terapéuticamente hablando, ¿no? Sin embargo, en un diálogo, en esas famosas tutorías de pronto, ¿no? Tú no esperar una tutoría como tal,
sino aprovechar una convivencia en un aula de estudio, cualquiera que sea esta, ¿no? Para poder generar, para poder permitirnos o para poder ayudar a conocerlo a nivel personal también, ¿no? Como te decía, si bien es cierto, hay una responsabilidad indudablemente a nivel académico, sin embargo, esto no quita que haya una comunicación más allá de, siempre con el respeto y obviamente tomando en cuenta los roles que desempeñamos en el aula, ¿no? Entonces, hay una vinculación hasta mayor. Inclusive la atribución que pueda cederte. Así es, por ¿no? supuesto, porque mucho tiene que ver pues la responsabilidad que se tiene, los roles que cumplimos, los valores que generamos, el respeto mutuo, etcétera, ¿no? Pero yo me divierto muchísimo, muchísimo en una de esas gran tareas académicas. Qué bueno que sientas una gran pasión por lo que haces. Sí. Bueno, entiendo que divertirse es sentirse bien de lo que uno hace y eso seguramente lo entiende el alumno cuando lo transmites. ¿Algunos sinsabores que hayas tenido dentro de tu carrera, dentro de tu rol? En realidad, algunos sinsabores, sí, por supuesto. Algunos sinsabores muchas veces, bueno, pues tú llegas con todo el entusiasmo para poder hacer todo por el paciente, ¿no? Pero insisto, ¿no? A veces, siempre decimos, a veces nuestro talón de Aquiles son las familias, son los papás, ¿no? Cuando atiendo, por ejemplo, el caso de niños, ¿no? Porque, bueno, trabajo yo con niños, pero también trabajo con adultos porque soy terapeuta familiar. Y en este contexto entenderás que veo muchas veces a todo el contexto, ¿no? Claro. Y siempre lo traslado eso a una especie de rompecabezas, ¿no? Para que nosotros podamos armar rompecabezas tienes que tener todas las piezas. Pero ocurre que me puede faltar la pieza de un padre o de una madre, que como tú dices puede estar físicamente, pero necesito reestructurar, ¿no? Reestructurar esa pieza que viene un tanto fallada tal vez, ¿no? O que probablemente pues hay necesidad de poder cambiar. Más que frustración es el hecho de, no es que la tarea sea difícil, yo la diría que es compleja. Y entonces es persistir, insistir, como dice el dicho, y nunca desistir, para poder reestructurar, en este caso hipotético que te planteo, a este padre o esta madre, para que se sienta involucrada en el proceso de abordaje. Pero después, algún sinsabor que tendría, no, porque como te digo, lo hago con pasión, me preparo para poder, si es el caso del trabajo psicológico de intervención, me preparo antes de poder trabajar con un paciente, analizando las características y poniéndole todas las ganas para poder trabajar con el paciente. La responsabilidad, ¿no? Ante todo. Así es porque recuerden, en nuestro caso trabajamos con seres humanos. Exacto. Y definitivamente es que no puedo yo decirle cuán mal o cuán bien funciona. Yo necesito ayudarla a que se dé cuenta de cómo están funcionando las cosas. Y en función a ese que se dé cuenta cómo funcionan las cosas, va a aprender, voy a ayudarlo a que aprenda Se requiere mucho más de la colaboración del paciente. Voy a ayudarlo a que aprenda a construir su propio control remoto. Para que sepa con qué tono quiere brillar, con qué volumen, en qué momento se prende, en qué momento se apaga, ¿no? Entonces, respetando su propia vida, respetando sus espacios también, y eso es algo que hay que educar. Dentro de tu función, ¿en algún momento te has permitido a ti misma evaluar a políticos, por ejemplo, o a personas influyentes dentro de la sociedad? Es un contexto que preferió no ingresar, creo yo, porque como psicólogo entenderás que evaluamos a las personas, ¿no? Y claro, todas las personas desempeñamos un rol como ser humano, correcto, pero en este caso también se atribuyen responsabilidades, que muchas veces me atrevería a mencionar desde mi perspectiva personal o profesional, que no solo depende de la persona quien ejecuta o quien desempeña un cargo, sino también depende del equipo que lo acompaña. Depende de situaciones políticas, que probablemente puede tener muy buena intención de generar, de hacer situaciones de gestión. Pero lamentablemente esas buenas intenciones muchas veces pueden verse bloqueadas por algunas situaciones de normativas que tal vez no lo permiten. Entonces es un contexto que he preferido no entrar, ¿no? Porque creo que sería una situación muy, muy compleja, ¿no? Porque hay una serie de aspectos que podrían un tanto entorpecer la buena marcha de la intención que este personaje ¿Te invitaron tenga, en ¿no? alguna ocasión ser partícipe de alguna tienda política o de alguna actividad? Sí, ¿Lo pero pensaste? más que lo pensé, yo tengo la idea que, bueno, no es lo mejor por ahora, ¿no? Porque estoy, como te decía, plenamente dedicada a mi trabajo como psicóloga. Me desempeño también en el mundo académico y lo disfruto muchísimo, ¿no? Como dirían algunos, ¿no? A ti te gusta trabajar. Sí, lo disfruto mucho, ¿eh? Créeme. ¿Cómo es Sandra Olano mamá? Uy, una mamá súper querendona, ¿no? Es una mamá que
que creo yo transforma su mundo de acuerdo a la edad que ellos tienen. Todavía mis hijos son pequeños, ¿no? Tienes una contexto, parejita, ¿no? Sí, tengo una niña y un niño. Ya. Entonces ahí viene la gran tarea, ¿no? Cuando decimos en el contexto laboral, sé mamá, no psicóloga, ¿no? Pero sale pues las chispas, ¿no? Las chispas como psicóloga, ¿no? ¿Hay mascotas en casa? Entonces sí, por supuesto que sí. Entonces permito a mis hijos que sean suficientemente libres. Una libertad que no debe ser malentendida, una libertad que de acuerdo a la edad ellos sepan disfrutar de la vida, pero también afrontarla. Mi consulta un poco y la curiosidad era porque sabes que hoy a veces el sistema se mide en base a evaluaciones, a sondeos, a encuestas. Y una encuesta no tan extraña, pero sí preocupante, es por ejemplo la de un distrito limeño, ¿no? Donde hay más mascotas que niños, ¿no? Escuchaba que 33.000 mascotas hay en Miraflores y 22.000 niños. O sea, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué crees que está pasando ahí? Lo que pasa es que recuerda, estamos en un contexto sociocultural distinto al de nuestra época probablemente, y cada vez pues las cosas cambian, ¿no? Recuerda que las estadísticas también nos reportan que los chicos jóvenes de pronto retrasan un poco la idea de tener niños, la idea de tener hijos, ¿no? Porque hay otras prioridades que el contexto sociocultural probablemente demanda o lo exige, ¿no? Pero creo que más allá, ese es uno de los elementos importantes, pero creo que más allá de ello es la decisión y la responsabilidad de cada quien. Yo creo que alguna vez me preguntaron, ¿no? ¿Y cuál es la edad que crees que pueden casarse o de pronto tener la responsabilidad de generar una familia, ¿no? Es una cuestión relativa, porque mucho va a depender de tu nivel de madurez y responsabilidad. Claro. Mi respuesta iría o se orientaría para, en la medida que tú consideras que has disfrutado, y no implica porque, bueno, cuando te cases o cuando tengas familia no vas a disfrutar. No, tienes un disfrute, debes de tenerlo, pero en un contexto distinto. Así es. ¿No? Entonces, retomando un poco el tema de los pequeños, te decía ya, los dejo que disfruten, pero no los tengo en una, digamos, en una situación encerrada. Necesito que ellos aprendan en la sociedad que están viviendo y que se proyecten también y que dentro de las situaciones que ellos puedan tener, de pronto pues sepan resolverlas, ¿no? Entonces, con mucha modestia, ¿podrías decir que no es tan fácil ser mamá? No me atrevería a eso. Creo que es una gran experiencia y como experiencia se aprende. Experiencia se aprende. Se aprende y creo que hay que hilar muy fino, ¿no? Porque es el tejido más preciado que tienes que generar. Y aquí no vale errores. Los puedes tener, pero entonces es importante generar algunas situaciones de corrección, diríamos así. Y pienso que, por ejemplo, un poco hablando de niños, muchos papás, si me permites, se inquietan y se preocupan en la vida académica por cuánto sabe, cuánto aprendió, cuántas veces lo desaprobaron. Yo me atrevería, yo como mamá y como psicóloga, asevero mucho la idea de eso es una cuestión secundaria, que no implica que no sea importante, ojo, porque la prioridad es que tus hijos se desarrollen emocionalmente. Cuando tus hijos estén robustecidos emocionalmente, preocúpate por eso, por trabajar en eso. Cuando ellos se bien emocionalmente, el aspecto de aprendizaje viene por añadidura. Van a tener todas las buenas notas, las AD, las A, los 20, etcétera, que tú consideres. Pero la prioridad es el aspecto emocional, lo demás viene por añadidura automáticamente. ¿Dejas o has permitido en algún momento que terceras personas, entre ellos los familiares, se inmiscuyan en la crianza, en la labor que cumples, así sea como apoyo? Como apoyo en algunos casos sí, pero la idea la tenemos todos en familia clara, ¿no? Los roles no se pueden confundir. Papá es papá, mamá es mamá y obviamente trabajamos en equipo, ¿no? Nosotros somos 4 en mi familia nuclear. Mi esposo, obviamente yo que soy la mami y mis 2 pequeños, ¿no? Mis familiares pueden ingresar para poder colaborar y dar el soporte, pero siempre, como te decía hace un instante, los roles los respetamos todos juntos. ¿Cuál crees que es la edad más difícil del niño para con el padre? Es una pregunta casi compleja de poder responder, te cuento. Porque siempre, toda la edad que tenga el hijo, desde pequeño hasta grande, siempre va a ser hijo, definitivamente, ¿no? Sí. Yo tengo que de alguna forma partir mi corazón como madre y como psicóloga. Soy padre, ¿no? Mi hijo está por terminar la universidad y sigo preocupado en qué hace, ¿no? Claro, porque son edades distintas y siempre necesitan los hijos. Sus necesidades son diferentes. Si a eso le sumas que sus necesidades psicobiológicas de pronto son distintas y que tenemos como papás que conocer las etapas de desarrollo. ¿Para qué? Para poder comprender por qué hoy amaneció molesto, por qué mañana de pronto amaneció llorando y él no sabe explicar por qué está fastidiado, por qué me contesta, cómo canalizo sus emociones, ¿no? Entonces, siempre como papás creo que nunca vamos a dejar de preocuparnos o inquietarnos por cómo están, por saber cómo poder ayudarlos, ¿no? Entonces creo yo que todas las edades más que difíciles son oportunas de poder atender. Todas son importantes, ¿no? Desde por muy pequeñito y los papás dicen, no se dan cuenta. Sí se dan cuenta,
Lo que pasa es que no tienen el raciocinio de uno como adulto, ¿no? Si no, imagínate, nosotros que somos adultos, recordemos cuando tenemos alrededor de 5 años, probablemente hay algunas experiencias de repente no muy gratas o por el contrario muy fructíferas que nos ayudan y nos robustecen, ¿no? Entonces esto implica que, creo yo, nosotros como papás dejamos una huella imborrable en nuestros hijos. Entonces creo que es momento de trabajar para poder generar situaciones favorables en ellos. Ahora, seguramente muchos de los que están siguiendo esta entrevista dirían, bueno, la doctora Olano pareciera pues que no tuviera problemas. Creo que problemas siempre hay, siempre los sí, hay. Claro que y sí. siempre lo van a ver, ¿no? Sino que hay que saber bueno, tomarlos y superarlos, ¿no? Así es. ¿Es así? Así es. Porque muchos piensan que las personas que ganan bien, que están posicionados bien en una u otra tarea o trabajo, bueno, no tienen problemas, dicen. Bien, nosotros como psicólogos dice, ¿no? igual tenemos dificultades, ¿no? Igual tenemos dificultades. Mucha gente dice, uy, ¿quién como ustedes, no? Digo, ¿por qué? De pronto tenemos tal vez mayor sensibilidad. No me refiero a esa sensibilidad por sufrimiento, sino una sensibilidad que nos permite captar la situación del paciente, ¿no? Tornándola en esa línea, muchas veces pacientes llegan, no, le doy la bienvenida, cuénteme en qué lo puedo ayudar, y el paciente me dice, doctora, no sé por dónde empezar. Y entonces empiezo a ayudarlo, ¿correcto? Es una de las situaciones. Pero problemas lo tenemos todos, como tú bien acabas de decir, ¿no? Mucho va a depender de poder fortalecer nuestras emociones, de que lloramos, de que renegamos, de que nos incomoda, que nos ponemos tristes, sí. Pero creo yo que todo está en darle el espacio a la emoción, en darle el espacio a cómo me siento en ese momento. Paradójicamente no está mal sentirse mal. El problema es que siempre lo he dicho. Voy a permitirme tomar estos términos, ¿no? Nos creemos las mujeres maravillas o los Superman cuando solamente existen en historietas o en dibujos animados. Somos seres humanos capaces de vivir, capaces probablemente de sufrir, pero que este sufrimiento no se alargue, ¿no? Y probablemente si no podemos trabajar solo, no está mal buscar ayuda, o de algún familiar, o si es meritorio, naturalmente, buscar la ayuda de algunos profesionales, tal vez en el contexto del estudio de la salud mental o la conducta humana, para poder ayudar, porque sí tenemos momentos difíciles, pero la idea es poder trabajar en ello. No hay una fórmula mágica que alguien me pregunte, ¿y cómo se hace? ¿No? Claro. Es una cuestión de relatividad. Mucho depende, insisto, creo que el primer pilar que hay que trabajar son las emociones. Y lamentablemente en nuestro país o en el mundo entero, me voy a atrever a mencionarlo, estamos desnutridos de emociones. Si no, te explico por qué cuando una experiencia gratificante, de pronto es el cumpleaños de alguien y viene, no lo sé, la pareja, el papá o alguien con un ramo de rosas para ella y ella dice, es que yo lloro porque estoy emocionada. Estamos respondiendo emocionalmente de forma contradictoria. Entonces eso se llama un rebusque emocional. ¿Y es por qué? Porque eso se debe a lo que comentábamos hace un instante, ¿no? A las ideas de responder de forma equivocada, porque yo como madre probablemente le digo a ese niño varón criado en un contexto probablemente un tanto machista de pronto, no llores, los hombres no lloran. ¿Por qué no llora? Deja que exprese sus emociones. Si se ha caído, si le ha dolido, si se le rompió el lapicero y para él su lapicero es lo más importante en ese momento, seamos respetuosos de sus emociones. Claro. Para que obviamente luego de que él canalice, que probablemente suelte en llanto, o se moleste, etcétera, poder darle el soporte para poder recordar que tú estás ahí como adulto, ¿no? Papá, mamá o alguien que haga las veces de. Entonces, el detalle y la fórmula de pronto, si es que es viable esto, es permitir a los seres humanos que se expandan en emociones, que expresen emociones. ¿Alguna frase, Sandra, que te haya valido, te haya servido como, no sé, como modelo, como algo a seguir, y no solamente para ti, sino para con los demás? Uno de los puntos importantes que te lo comenté hace un instante es nadie cambia lo que no conoce. Y a veces uno dice, no, es que pasa la página. Coloquialmente decimos, no te preocupes, hoy es la lluvia y la noche y mañana amanece el sol, ¿no? Sí, pero no se afrontan las situaciones así, porque lo único que se hace es evadirlas y de pronto 2 o 3 años después te das cuenta que el problema creció mucho más de lo que tú pensabas, así es de lo que tú creías. Es doloroso probablemente entrar a una situación compleja, difícil, pero es mejor afrontarla para poder establecer los mecanismos que te permitan. Otra de las cosas creo que yo lo que siempre intento hacer es disfrutar de cada instante, cada instante, y entonces alguien dice, mira, hoy, ¿no? Entonces, ok, hoy es 29 de noviembre. ¿Qué haces hoy? Hasta las 11 de la mañana, calculo yo. ¿Qué has hecho? No, nada. He preparado loncheras, he ido a trabajar, he hecho. No. ¿Qué has hecho tú para ti? No puedes permitir que el día termine sin tú haber logrado exprimirlo en su totalidad. No es espera sentado y a ver qué pasa. No, ¿qué es lo que tú haces? ¿No?
Decíamos en una teoría general, se supone que el mundo, la Tierra gira alrededor nuestro. Claro. Bueno, hagamos que la historia sea distinta emocionalmente. Gira tú alrededor del mundo y de alguna forma píntalo del color que tú quieras. Siempre lo digo, no con brochas delgadas, con brochas gordas, pero torna tu vida de forma diferente sin esperar que las cosas cambien dependiendo del resto, sino que tú generes el propio cambio. En esta parte final de la entrevista, déjame ingresar a un lado íntimo de tu vida y que, bueno, lo he tomado para el espacio final porque considero que está sirviendo de mucho para muchas mujeres que están pasando o quizás han pasado por una etapa por la que tú has superado, pero que quizás también hay otra herida, ¿no? Familiar, que la sientes y que te motiva a reflexionar, a aconsejar, a decirle que si hay cáncer, todo se puede superar. Por supuesto, o sea, alguien si te pregunta, oye, ¿qué tal es? Oye, no es nada, de pronto no tiene un sabor dulce, ¿no? Pero insisto, justo con lo que acaba de decir hace un instante, ¿no? Nos puede tocar experiencias terribles y siempre lo digo, mientras haya la posibilidad de vida, dale, no lo dudes, porque a veces podemos dudar y mientras dudas el tiempo va pasando, ¿no? Entonces, alguien me decía, no, oye, esa es una vida de guerrera. No es guerra, no es batalla, porque si es guerrera y batalla vas indispuesto para la lucha y eso no es una lucha. Puede ser lamentablemente una experiencia que te tocó, no la buscaste. Claro. Pero ya que te tocó, dale, enfréntala, ¿no? Enfréntala. Y él me decía, por tus hijos, por tu familia, no, por ti. Si tú estás bien, a quienes tú amas van a estar bien. Entonces, insisto con ese detalle, ¿no? Trabaja en ti para que a partir de lo que tú hagas contigo, mira, todo fluya. Y entonces es disfrutar el día a día, es vivir todos los días. No teniendo una visión fatalista, por el contrario, disfrutando de lo que acabo de decir, ¿no? Exprimiendo a la vida de la mejor manera, dando lo mejor para ti y obviamente a los demás, porque creo que eso es algo que se olfatea y eso no se tiene con dinero, eso no se tiene con nada físico, definitivamente no, siempre lo digo, ¿no? El hecho que llegue un paciente a ti o a nosotros y que, bueno, te diga gracias, wow, eso es una tranquilidad. Entonces creo yo de esa manera es un elemento importantísimo para poder tratar de enfrentar situaciones, algunas probablemente más complejas, como la que acabas de mencionar, donde probablemente aparecen otras variables que quisieras manejar y a veces escapa, pero mira, como alguien decía, no, oye, ay, un tratamiento más, ya falta poco. No, es un tratamiento menos, ya vamos avanzando, ¿no? Entonces, de eso se trata. Y la vida está llena de emociones. Si no estás trabajando tus emociones, si le tienes miedo a las emociones, creo que no es el primer paso, por el contrario. Es robustecerte, es fortalecerte en emociones para que todo fluya con tranquilidad. Qué bueno. Amigos de Cultural Conversa, estuvo con nosotros Sandra Olano Bracamonte, una profesional a carta cabal, una mujer exitosa por donde la vean. Ustedes han podido sentir sus expresiones a través de esta entrevista y así esperamos tener más entrevistados con este mismo clima. Espero que la entrevista haya sido de tu agrado y que nuestros seguidores también se lleven un gran mensaje tuyo luego de haberte escuchado. Muchas gracias, encantada, gracias a ustedes también, felicitarlos por este espacio porque creo que este espacio no solamente robustece de conocimiento, sino también genera una experiencia de vida a quienes están probablemente detrás de las cámaras y que pueden pasar circunstancias parecidas. Muchas gracias también. Muy amable. Bueno, amigos, nos vemos en otro programa, siempre en Cultural Conversa.